Encontramos hoy nuestro segundo encuentro que tiene que ver con lo que ven allí titulado como gestión del estrés emocional en la transformación digital. Básicamente nos interesa actualizar algunas ideas y conceptos que están relacionados a nuestra experiencia actual, que tiene uno de los vectores, es el tremendo avance tecnológico que nos ha atravesado nuestra realidad laboral y el otro vector también tiene que ver con la situación de pandemia mundial y por el otro lado estamos nosotros viviendo y tratando de transformarnos para adaptarnos por un lado y para poder crear, inventar y no solamente sobrevivir en esta situación, sino buscar nuevos aprendizajes y activar algunos patrones de resiliencia desde nuestro ángulo, dados a partir principalmente de competencias. Por eso, primero déjenme mostrarles un mínimo resumen de los datos del cuestionario que ustedes amablemente llenaron en nuestro encuentro anterior y después nos metemos de lleno en el tema que nos convoca hoy. Si ustedes ven los 4 encuentros, hoy estaríamos realizando el segundo, que está vinculado a las experiencias de estrés, el estrés laboral y lo contrario al estrés, es lo que se conoce como el work engagement, y está dado por los nuevos conocimientos que la psicología social viene a aportar al mundo del trabajo, donde se busca no solamente estudiar aquellas experiencias de malestar o lo que va mal, sino también cómo desarrollamos el bienestar y el disfrute laboral, ¿no? Ustedes también han tenido vía mail un protocolo para llenar y ese protocolo se va a ir comprendiendo en la medida que avancemos durante la clase. Una parte de eso está relacionado a las características del burnout. Ese llenado de protocolo van a ver que nos va a servir para entender esas ideas. Y la otra parte tiene que ver con unas preguntas sobre la conexión positiva con el trabajo, work engagement, que también lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Así que ténganlo a mano. Primero me interesa simplemente mostrar esto a manera de repaso de lo que vimos el otro día, ¿no? Nos dijimos que en un mundo en transformación, la clave es desarrollar las nuevas aptitudes, esto es volverse apto, eso es la adaptación, y que esas aptitudes técnicamente actualmente se les llama competencias. Una de ellas es lo que es la primordial, tiene que ver con el mindset de desarrollo o la mentalidad con la cual yo afronto las nuevas dificultades, que si esa mentalidad es lo que se llama de desarrollo, mentalidad de aprendizaje, va a ser obviamente más fácil. Acá les muestro varios cuadros así que tienen que ver con, en el cual van a ir apareciendo estas competencias, ¿cierto? Primero el mindset de desarrollo, donde eran ítems, ¿se acuerdan que iban de 1 a 5? Que el ítem lo van a ver abajo, esos números que aparecen 1, 2, 3, 4, 5, donde acá podemos ver, por ejemplo, alguno de nosotros le puso más o menos, que es un 3, otro le puso más frecuentemente, activo, o tengo esta actitud de apertura, nuevas ideas, métodos, y forma un 4, y 4 de nosotros le asignamos un 5, diciendo estoy manteniendo una actitud de apertura, nuevas ideas, a nuevos métodos, etcétera, que ojalá la podamos sostener, ¿no? Es difícil sostener esa actitud, es lo que se llama el mindset de desarrollo. La segunda competencia es lo que se llama la gestión de incertidumbre. Si ven acá, es más difícil. Ven que varios de nosotros le asignan un más o menos, ¿no es cierto? Otros un 4 y una persona dice, siempre estoy logrando manejar bien los cambios, imprevistos y falta de información, etcétera, ¿no? Lo más frecuente en esto es que nos vayamos hacia el número 3, ¿no? Que vemos ahí. Esa era la segunda competencia, el tercero, y en lo cual vamos a hacer foco en nuestra conversación de hoy, es lo que se conoce como afrontamiento del estrés. Todo cambio, todo aprendizaje nuevo, toda situación novedosa, es muy probable que nos ponga en tensión, ¿no? Esa tensión es el concepto principal del estrés, lo vamos a ver esta tarde, ¿no? Aquí vemos que 4 de nosotros dijeron que sí, que se sienten motivados para trabajar a pesar de las dificultades, urgencias y presiones, y los otros están encontrando algunas dificultades al respecto, ¿no?
Decíamos que la otra competencia es la capacidad de tomar decisiones gestionando muy bien la información que tenemos disponible. Si ven acá, este factor se va más hacia la tendencia central, donde podemos ver, ¿no es cierto?, que hay 3 que dijeron siempre, 3 que dijeron 4 y 2 que dijimos más o menos. La calidad de las decisiones que estoy tomando en este momento es más o menos y obviamente tiene que ver por la situación de incertidumbre que estamos pasando, ¿no? No es lo mismo tomar una decisión en situaciones de cambio y de transformación que tomar una decisión en momentos de estabilidad y con metodologías validadas en un mundo que, por lo que vimos el otro día, ya no existe, ¿no? La otra competencia que era clave a partir de lo que es la gestión de las nuevas tecnologías es la capacidad que tenemos nosotros de, no de hacer multitasking o de estar en muchos mundos a la vez, sino de poder desarrollar concentración y foco en la tarea que estamos haciendo, ¿no? Esta es una nueva competencia que nos vienen a enseñar las nuevas tecnologías en las cuales si a una computadora o a un software o a un sistema le das una orden o un comando erróneo, las consecuencias tienden a ser exponencialmente graves, ¿no es cierto? Entonces, para evitar errores, para evitar problemas, actualmente se necesita desarrollar esta capacidad de concentración y foco, algo que es muy difícil por lo que comentaban ustedes también. Por ejemplo, debido a situación COVID, muchos tenemos que estar la mitad de la cabeza pensando en temas familiares, la otra mitad pensando en temas laborales y todo desarrollando en el mismo espacio familiar, ¿no? Dijimos tema de concentración y foco, dijimos también que era otra clave, también cómo desarrollábamos no solamente la conectividad, por ejemplo, si tenemos o no tenemos internet en nuestra casa para hacer homeworking, sino cómo nos conectamos emocionalmente con nuestro equipo de trabajo. Algo de eso vamos a profundizar en nuestro próximo encuentro y tiene que ver con cómo logramos esa conectividad emocional aunque nuestros compañeros estén en otras ciudades o en otras partes del globo terráqueo y sin embargo tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Y también en nuestro último encuentro vamos a trabajar la última competencia, que es lo que se llama el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional es la capacidad que tenemos de desarrollar cambios y transformaciones en nuestros colaboradores, en nuestra gente, y no solamente en cambiarnos a nosotros mismos. Esa capacidad de influencia tiene ciertas características que vamos a ver después, ¿no? Acá también veíamos que la pequeña muestra que habíamos conformado en nosotros como grupo de estudio se veía más repartida, ¿no? Pero me interesa muchísimo ayudarlos a desarrollar esta capacidad transformacional, ¿no? Por eso lo vamos a ver en nuestro último encuentro, ¿no? Bien, entonces esas eran las competencias que yo quería repasar con ustedes y vimos en el encuentro anterior, ¿no? A mí me resultó muy interesante los pequeños comentarios que hicieron ustedes al finalizar en la encuesta y los quiero mostrar aquí de manera anónima. Por ejemplo, algunos dijeron, el problema mayor que encuentro es no tener un espacio propio para realizar el trabajo en mi casa. Eso es algo obviamente muy común en la actualidad, ¿no? Para algunas personas es realmente un problema, ¿no? Los otros dijeron, siento que mi jornada laboral no tiene cortes, por lo menos desde que me levanto hasta que me acuesto a la hora 23 o 24, ¿no es cierto? Eso también, la sobrecarga laboral a la que estamos expuestos, es algo que se está empezando recién ahora a regular a nivel legal y es un factor a estudiar, ¿no? De hecho, en Argentina, en la investigación que hicimos el mes pasado de los factores estresantes relacionados al COVID, el factor más estresante es que, tal como dice uno de ustedes, la jornada laboral no tiene límites, ¿no? Obviamente, algunos te dijo, estoy en alerta para aprender a actuar. Quiero que se graben esa palabra de estar alerta, porque estar alerta para aprender a actuar en determinados momentos es la solución, pero en otros momentos ese alerta es el problema. Sobre todo cuando estamos en una tensión prolongada, ¿no? Entonces, tengámoslo presente. Y después, muy interesante, alguno de ustedes escribió, hablábamos de confianza, entonces dice, la confianza radica en cómo llevo a cabo mis estrategias de seguridad en mi entorno, de acuerdo a los términos de adaptación que usábamos en nuestra conversación pasada, ¿no es cierto? Bueno, pero acá me interesa mucho usar esa palabra confianza, porque la confianza tiene que ver con, es la fe que yo puedo desarrollar, ¿no es cierto?
Entonces esa fe, esa confianza es la que nos aporta tranquilidad emocional y es algo que vamos a seguir trabajando en este momento, ¿no? Quería rescatar esos comentarios y por eso los quiero conectar a la conversación actual, ¿no? Acá simplemente una foto que saqué hace algunas noches cuando estábamos en medio de ya al mes y medio de confinamiento en nuestro país. Yo estoy en una ciudad que se llama Córdoba, en Argentina, y desde la ventana de mi departamento se ve a la noche este paisaje, ¿no? Ustedes pueden ver allí un edificio que sobresale, es el Hotel Sheraton, que está obviamente cerrado, y ese Hotel Sheraton, fíjense, ilumina con sus ventanas, eh, ilustrando lo que más se necesita en este momento, que tiene que ver con la confianza, ¿no es cierto? El resumen de la palabra confianza, si uno la toma desde el latín, es la palabra fe. Tiene que ver que aparece la fe en medio de la noche oscura, que si alguno de ustedes es mexicano, sabe que hay una poetisa que utilizaba ese término, ¿no es cierto?, de la noche oscura, ¿no? Muy bien, pero quería mostrar eso. Empezamos la clase con cómo lograr esa fe en medio de esta noche oscura que nos toca vivir como humanidad por situación pandémica, ¿no? Y en medio de esto se nos pide que sigamos trabajando, que sigamos teniendo alto desempeño, que podamos desarrollar nuestras labores, pero en una situación totalmente inusual, ¿no? En esa situación inusual, lo más probable es que sintamos estrés. Si ese estrés se transforma en algo crónico, como vamos a ver, vamos a experimentar lo que se llama el síndrome de burnout, que es algo que quiero explicar muy bien para poder prevenirlo. Lo contrario de ello es el work engagement, que es el alto bienestar laboral. De hecho, también hemos encontrado indicadores de que hay personas que en este momento logran conectarse muy bien con su trabajo, aún en situación de crisis. Y cómo eso se relaciona con la productividad laboral, ¿no? Allí a la derecha yo lo que siempre les voy dejando son algunas notas, algunas ilustraciones, como sé que ustedes son periodistas y les interesa muchísimo cómo otros colegas abordan este problema desde la ilustración de la realidad. Les voy dejando algunas notas, en este caso son notas que me hicieron, esta es hemos estudiado, y eso lo vamos a ir ilustrando en la conversación de hoy, el efecto que tiene este agotamiento emocional producto de la situación pandémica y coronavirus en los trabajadores. Nosotros, me toca a mí ilustrarlo muchas veces en trabajadores argentinos, pero van a ver que tiene efectos similares en trabajadores de cualquier parte del globo terráqueo, ¿no? Para eso y para entender estos temas vamos a seguir este ordenamiento, ¿no? Primero voy a tratar de explicar las definiciones más simples y más concretas, a la vez las más científicas sobre estrés, qué pasa cuando hay estrés crónico, porque ahí aparece el burnout. Después vamos a hablar sobre qué es lo contrario al burnout, que es el work engagement, cuál es la causa del burnout y el engagement, y eso tiene que ver con las emociones que vamos viviendo en el día a día de trabajo. Por eso les vamos a mostrar algunas definiciones simples de cómo se entienden las emociones en el ámbito de trabajo para poder usarlas como herramientas y competencias. Y después, un concepto central que es clave para mantener la salud mental en la situación que estamos viviendo, y es lo que se llama la regulación emocional, la capacidad que tenemos nosotros para poder subir y bajar el tono emocional en la situación que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, dado ese lineamiento, me interesa mucho explicar el concepto de estrés a partir de las principales investigaciones que le dan un carácter adaptativo. Cuando uno ve esta foto, y si yo le preguntase qué emoción te genera ver esta foto, lo más probable es que ustedes digan, me gusta, me encanta, qué buena expresión que logró, etc. Ahora, si sos el fotógrafo que capturó la foto, es probable que si vos ves que se te está viniendo el león, lo que vas a sentir en ese momento no son emociones de agrado, de placer, de disfrute o de alegría por tener una foto. En ese momento lo más probable es que sientas miedo o lo que se conoce actualmente como una sensación de ansiedad, ¿no? Gracias a esa ansiedad, gracias a ese miedo, lo que se activa en el organismo humano es una capacidad de tensionar el sistema motor para que puedas salir corriendo, para que puedas atacar o para que puedas huir. En ese caso, el fotógrafo, obviamente, pudo mostrar la foto al mundo porque pudo salir corriendo y esconderse en su auto, ¿cierto? Pero
Evidentemente, lo que yo quiero traducir acá es que hay dos conceptos. Primero, las emociones negativas tienen un sentido adaptativo. Si vos no sentís miedo, no corres tan rápido como si lo sintieras. Si no sentís ansiedad, no vas a experimentar una alerta o una sensación de peligro que si la sintieras, ¿no? Entonces, a partir de allí quiero empezar a desarrollar algunas ideas, ¿no? Principalmente lo que se llama la emoción negativa, o sea, la percepción de que algo va mal, la sensación rápida e inmediata de que estoy frente a un peligro. Por eso, la definición de estrés que les quiero compartir es que el mismo está dado por la ocurrencia de emociones negativas. Y estas emociones negativas me sirve mucho a mí contarlo dentro del ámbito laboral porque están evocadas por un desajuste entre lo que te está pidiendo el entorno en ese momento, las dificultades o las demandas en un vocabulario técnico, y los recursos que yo siento para poder hacer frente a esas demandas. Entonces, si yo lo llevase a una fórmula, a la definición de estrés, diría que estrés es igual a las emociones negativas producidas por mucha demanda frente a poca capacidad de respuesta. Entonces ahí yo me siento desbordado, me siento tensionado y principalmente lo que siento ahí es que no tengo el control. Ahí es donde uno se empieza a tensionar y empieza a sentir que no tiene la capacidad de responder, entonces el organismo se empieza a vivir todo lo que hoy conocemos como experiencias estresantes, ¿no es cierto? Ese estrés, obviamente, yo les dejo otra cita bibliográfica de un neurofisiólogo que estudió los fenómenos de estrés desde la fisiología en la selva, y que es Sapolsky, que es una persona muy interesante, y él dice, ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Y el subtítulo podría ser, y el ser humano sí. Entonces él lo que demostró es que a partir de la fisiología del cortisol, que es el químico que segregamos, la hormona que segregamos cuando tenemos estrés, que es vieron que, por ejemplo, en Argentina hay una expresión que dice, esto me da mala sangre, o me dice mala sangre. Bueno, en realidad ese mala sangre es literal, porque cuando uno está estresado, la sangre se llena de cortisol, que es la sustancia que te prepara los músculos para atacar o para huir, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le pasa? En las cebras, esa sensación de peligro se activa cuando ven el león. Entonces, eso hace que se pongan a correr. Corre más rápido que el león, salva su vida, mira para atrás. No está el león, listo, vuelve la experiencia de tranquilidad y puede seguir comiendo tranquilamente y su sistema digestivo funciona a la perfección. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano no hace falta que esté el león para que tenga el león real esa percepción de peligro. Nos basta con imaginarlo. Y como lo imaginamos permanentemente, estamos permanentemente segregando cortisol y eso hace que estemos en tensión durante todo el día simplemente porque lo estamos imaginando y si supongamos que estás en tensión y tenés que comer o tenés que activar el sistema digestivo, pero lo estás activando y desactivando de una manera muy loca porque estás permanentemente tensionado, es ahí donde te van a aparecer las úlceras que a las cebras no le van a aparecer nunca. De hecho, los primeros estudios sobre el estrés fue a partir de generarle esta situación de tensión, distensión, tensión, distensión de una manera loca a roedores y se le generaron úlceras a animales donde toda la historia de estudio de esos animales, de esos ratitas o de esos roedores, nunca habían tenido úlceras, o sea que se les generó un daño en el sistema digestivo que es común en los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros el ser humano tiene algo que no tienen los animales, que es la capacidad de anticipar los peligros, los otros animales, perdón. Y como en situación de incertidumbre uno está permanentemente anticipando más peligros que soluciones, es muy probable que nosotros alarguemos esa situación de tensión. Por eso, el estrés o la reacción de estrés no es mala en sí misma, lo que nos hace daño es lo que se conoce actualmente como estrés crónico. Ese estrés crónico es lo que generaban, por ejemplo, en los años 50, los primeros estudios donde se descubre y se empieza a usar el término estrés para ejemplificar estos problemas. Allí en Canadá, por ejemplo, se empezaron a hacer unas investigaciones, Hans Selye, donde él agarraba
esta ratita que ustedes ven allí, por suerte ahora se cuida un poco más a los experimentos animales, un poco más, ¿no es cierto? Ha mejorado un poquito la ética en estas investigaciones, pero en ese momento él lo que hacía era generarles estrés, ¿no es cierto? Les ponía en situación de mucho peligro, como ustedes ven la olla abajo, ¿ven? Entonces le generaba cortisol a las ratitas. Y lo que hacía es ver cuando las ratitas primero experimentaban el peligro, se empezaban a tensionar y empezaban a tratar de solucionar esa situación peligrosa. Les sacaba cortisol antes del peligro y después la estudiaba a posteriori, ¿no es cierto? Obviamente lo que encontró fueron cómo la reacción frente al peligro, cómo esa tensión muscular producida por una conciencia mínima que tenía la ratita de que tengo que resolver un problema y no lo estoy pudiendo resolver, ¿no es cierto? Esa tensión que encontraban allí al principio Hans Selye, y lo publicó después cuando generalizaban todas las conclusiones obviamente a seres humanos, ellos decían que el estrés es la tensión normal de la vida, ¿no es cierto? Que uno se despierta, está despreocupado, está tranquilo, pero apenas ve un peligro, lo que hace el organismo es tensionarte para que actives tus fuerzas para resolverlo, ¿no? Y que ese es el mecanismo natural de los seres humanos. Por eso el estrés en sí mismo, lo que se encontró después que no es malo, lo que es malo, insisto, es la cronificación. Fíjense si nosotros volvemos, bueno, allí les voy dejando obviamente las citas para los que quieran profundizar sobre todos esos estudios, pero si volvemos a nuestra situación actual, ¿no es cierto? Y dijimos que el estrés se produce por un desequilibrio entre las demandas del entorno y nuestra capacidad de dar respuesta, ¿no es cierto? Una cuestión natural es decir, la pregunta que uno se hace en este momento es qué capacidad que tengo yo en mi ámbito de trabajo de dar respuesta a la situación en la cual me estoy enfrentando. Por eso el común de las empresas, el común de los trabajadores ve obviamente una altísima demanda de esfuerzo y de problemas no resueltos y se siente muy tensionado por las situaciones vinculadas al COVID, pero el que mira más allá no ve un escenario de tranquilidad, sino que ve una nueva ola de problemas y de tensiones que tienen que ver con la recesión. Y obviamente eso nos puede tensionar aún más y generar este efecto de estrés crónico que estamos hablando. Ahora, si miramos un poquito más allá, puede haber algunos, digamos, los humoristas lo expresan también de una manera gráfica que nos permite ese humor tolerar esa visión futurista, ¿no es cierto? Y tiene que ver con, dice, si miramos un poco más allá, bueno, los problemas no terminan con la recesión económica que vamos a tener, sino con los cambios climáticos y etcétera, ¿no es cierto? Si podemos seguir haciendo humor, podemos ir haciendo, obviamente, con olas y olas cada vez más grandes, ¿no? Bueno, pero en realidad esto siente la persona que se empieza a experimentar esa sensación de falta de control o este desborde situacional, y es eso lo que te va tensionando y te va causando todos estos problemas que se llaman el estrés crónico, y que me interesa mucho trabajar este estrés crónico porque es lo que más se ha estudiado en los ámbitos de salud, es que el estrés crónico es una de las principales causas relacionadas con todo tipo de enfermedades. No es que el estrés crónico te cause una enfermedad. Lo que hace el estrés crónico es darle play a los genes que tenés dormido y que heredaste, y que eso se llama la predisposición genética. Entonces, por ejemplo, si tienes una predisposición a tener diabetes, ahora, y vivís una vida muy tensionante, es ese gen que se iba a despertar a los 65, 70 años de vida. Si la vida te está haciendo muy difícil, es probable que ese gen se te dispare 10 años antes, se te va a disparar a los 50. Solo para mostrar un ejemplo, allá a la derecha, el año pasado en Harvard se hizo un experimento, esto para mostrarle también que la violencia en investigaciones hacia los animales todavía sigue existiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, con la disculpa hacia el mundo, hacia las ratitas, a mí me sirve para ilustrar muy rápidamente este efecto, ¿no? Fíjense arriba hay una ratita con todo el pelo negro y la otra ratita con pelo negro y blanco, ¿no? Son ratitas de la misma edad, solamente que a la ratita de abajo le inyectaron cortisol permanentemente. Entonces le generaban la química del estrés crónico. A esa ratita que le generaban la química del estrés crónico, lo que se observó es que el pelo se le empezaba a encanecer. Entonces,
Si alguno de ustedes tiene una genética para tener canas, por ejemplo, y lo más probable es que por gente esas canas te aparecieran a los 50, si la vida se está poniendo muy difícil, te va a aparecer a los 40. En el caso mío, fue hace 8 años que me empezaron a aparecer las primeras canas, que sé que no aparecen allí en el avatar, que fue cuando me divorcié, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde me pasó lo de la ratita que ven ustedes allí abajo, ¿no? Esto pasa con todos los factores biológicos. El estrés lo que hace es acelerar aquello que la biología tiene allí dormido, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno entiende estos problemas de estrés, lo puede ver también como un proceso. Ese proceso es lo que se conoce como el síndrome general de adaptación. Insisto en la palabra adaptación porque nosotros hemos visto la parte positiva de la adaptación, que es volverse apto. Ahora, cuando uno no se logra esa actitud, cuando uno no se está pudiendo adaptar a un problema, entra en estos tres pasos. El paso 1 es cuando hay una situación de peligro, o sea, que aparece el león o los problemas, lo que hace uno es generar una reacción de alarma. Es ahí cuando te activas. Gracias a esa capacidad de activarte, metes cortisol en tu cuerpo, lo ves como peligroso y dirigís tu atención hacia el objeto que te está preocupando en ese momento. Dirigís tu atención y tus respuestas. Ahí viene la fase de resistencia. Ese es el estrés bueno, la que te activa a resolver los problemas y te pone en marcha, y gracias a eso innovás, desarrollas cosas nuevas o usas tus recursos para resolver los problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando te resistís a los problemas? Usas todos tus recursos para resolver esos problemas, pero los problemas no se solucionan. Activas más recursos y los problemas no se solucionan. Activas más recursos. ¿Y qué pasa cuando activaste todos tus recursos y los problemas no se solucionaron? Es ahí cuando entras en la fase de, como ven allí, de agotamiento energético o emocional. No entiendan, por favor, energético como una cosa cósmica, de energía cósmica, de New Age, sino que la energía, en este caso, la energía motivacional está dada por tu capacidad de esforzarte, por tu capacidad de hacer fuerza, si lo quieren ver bien técnicamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya agotaste tus recursos, cuando agotaste tu capacidad de hacer fuerza, es ahí donde entramos en esto que se conoce como el síndrome del burnout. De hecho, burnout significa justamente el agotamiento por estrés crónico. Por eso les pido que cada uno que vaya viendo estos conceptos los pueda ir reflejando en la propia vida y diga, estoy quizás en una fase de alarma, estoy en fase de resistencia o ya pasé a una fase de agotamiento, ¿cierto? Eso para nosotros es altamente diagnóstico, porque la fase de agotamiento es la predictora de los problemas médicos o psicosociales futuros, ¿cierto? Por eso, el año pasado la Organización Mundial de la Salud se hizo eco de todas las investigaciones que se vienen haciendo sobre el burnout, que es este estrés crónico producido por este desajuste entre la cantidad de problemas que estamos viviendo y nuestra capacidad de dar respuesta, y declara al síndrome del burnout como como un diagnóstico médico oficial dentro de la lista de enfermedades oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Eso recién lo hizo el año pasado, aunque hace más de 20 años que se está estudiando seriamente a nivel científico el concepto del burnout o el estrés producido por las dificultades laborales, ¿no es cierto? Ustedes lo que tienen allí en el cuestionario que habíamos medido, y acá les pido que tengan a mano los resultados del cuestionario, porque van a ver que en la segunda hoja de ese cuestionario hay una serie de categorías. Las 4 primeras las vamos a ir definiendo, ustedes miden el valorcito que tiene ahí, porque después yo les voy a comparar ese valor con una media en una investigación que hicimos local, pero bastante generalizable a otras poblaciones, para que ustedes se puedan ir comparando, aunque más no sea como un recurso didáctico, ¿no? La primera variable de este estado de burnout es lo que se conoce como el agotamiento emocional o agotamiento energético. Ese agotamiento es la sensación de no tener fuerzas o no tener ganas de trabajar o no tener las mismas ganas que antes, ¿no? Ese agotamiento energético es uno de los principales síntomas o señales o dimensiones del burnout. Por favor, cada uno vaya haciendo su propia lectura, comparando con los resultados de ese cuestionario que les mandé, ¿no? Al lado
O abajo ustedes tienen otro síntoma que es lo que se llama cinismo o distancia mental, que es la sensación de que mi trabajo no me aporta la misma realización que me aportaba antes. Es cuando uno siente que el trabajo empieza a perder sentido, entonces uno se vuelve cínico respecto de que pueda agregar algún valor al trabajo o que ese trabajo o esa tarea que estás realizando actualmente te agreguen valor a ti, ¿no? Por eso se llama cinismo, no lo vean desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista de defensa psicológica que uno activa, ¿no es cierto? Porque es casi un principio psicoeconómico que uno tiene, que dice que si esto no me está devolviendo la retribución que estoy buscando, ¿por qué le voy a aportar valor? Entonces ahí uno entra a pensar en situaciones de ¿para qué le voy a entregar toda mi calidad si nadie lo valora? ¿Para qué me esforcé tanto si de repente he perdido todo esto? ¿Para qué lo voy a hacer tan puntillosamente y con tanto detalle si eso no tiene sentido, etcétera? Y ahí uno se vuelve cínico porque descree de que puede aportar mucho allí, ¿no? Y después, cuando el estrés es producto de las relaciones interpersonales o el factor humano el que te está causando mucho desgaste se van produciendo situaciones en las cuales uno no tiene control emocional, ahí aparece el fenómeno de despersonalización. Y uno empieza a sentir, que es el tercer ítem que ustedes tienen allí en el protocolo, y uno empieza a sentir que el desgaste viene por el lado de a mí no me tienen en cuenta o se olvidaron de que soy una persona, o a veces pasa y hemos encontrado en algunos lugares donde uno deja de ver a los compañeros, a los jefes, a los clientes, a los proveedores también como personas, y uno está sufriendo tanto emocionalmente que lo que desactiva allí directamente al encontrar solo emociones negativas, ya sea desgaste, bronca, tristeza o sensación de vulnerabilidad emocional, lo que uno hace es desactivar las emociones y empezar a sentirte un autómata en el trabajo, sentir que sos un robot o sentir que nadie valora tus aportes humanos en el trabajo, y uno se empieza a despersonalizar, ¿no? Es como una defensa natural psicológica, ¿no? Obviamente, eso el tema del factor humano del trabajo es algo que después podemos puntualizar un poco más, pero en este momento, en la crisis COVID, está en el centro de la escena, y si alguno de ustedes conoce a médicos o personal sanitario que esté en el ámbito de salud, van a ver que esto termina siendo un factor clave en el burnout de aquellos que estén trabajando en estas situaciones, ¿no? Igual, por ejemplo, estos temas de despersonalización o agotamiento por despersonalización los encontramos, por ejemplo, lo hemos visto ahora en empresas que tienen que reducir su plantilla y que tienen que, como decimos en Córdoba, dejar en la calle a mucha gente, ¿no es cierto? Entonces, ahí cómo tomás las decisiones, ¿considerás factor humano, no lo considerás, etcétera, ¿no es cierto? Eso es todo un gran capítulo, ¿no? Simplemente acá tengo tiempo para nombrarlo. Y el otro factor aquí que es la sensación de ineficacia percibida, porque si hay algo que estresa en este momento es sentir que no tengo las competencias para hacer este trabajo, si me siento ineficaz, si me siento que no puedo cumplir con las tareas que tenía que hacer, si siento que todo lo que aprendí para hacer bien mi trabajo ya no sirve, eso hace que uno entre en un mar de dudas permanentes y uno se empiece a agotar por llenar la cabeza de muchas más preguntas que respuestas. Entonces ahí viene esa sensación de ineficacia que ha sido altamente estudiada, pero que tiene efectos devastadores en la psicología de un trabajador, ¿no? Por eso, estos 4 valores, si a uno les da alto, ya vamos a ver que es alto o es bajo, es probable que uno entre en este síndrome de burnout. Fíjense estas 4 y vayan comparándolo con estos promedios que les voy mostrando, ¿no? Ahí se acuerdan que yo les pedí que en esa hojita que saquen el promedio. El promedio de las 4 ítems que iban para agotamiento en una muestra de trabajadores, de casi 2.000 trabajadores. Un valor promedio que es común encontrar es 2,8 o 2,79, como ven allí a la derecha, ¿no es cierto? En agotamiento, en la variable agotamiento emocional. Si tu agotamiento emocional, o sea, si los ítems que iban hacia el agotamiento es más alto que 2,80, es probable que estés en este momento sintiendo un desgaste producto de toda esta situación. Sería casi normal encontrarlo, pero
nuestro llamado de atención es que eso no es sostenible en el largo plazo, porque como mostré recién, con algunas figuras reales y también metafóricas, es que el agotamiento es la madre de todos los otros problemas de salud mental, biológica y también problemas sociales, ¿no es cierto? Por eso es la primera variable a observar, si te dio más alto que ese promedio. Después, el cinismo, el valor de cinismo, distancia mental o desrealización por el trabajo, o sensación de que el trabajo está perdiendo valor para vos o para ti, si te da más alto que 1,4, es porque ya está entrando en duda respecto del valor del trabajo. No lo vean como un tema moral, sino como de reacción psicoemocional, ¿no es cierto? Si lo que te está agotando en este momento es lo interpersonal o si hay situaciones humanas que te están generando mucho estrés, es probable que tu nivel de despersonalización esté por encima de 2. Lo esperable es encontrar 1,3. Y si la sensación de ineficacia te da por encima de 1,5, es probable que haya momentos de duda, de tensión, de ansiedad y de que estés sufriendo por no encontrar respuestas dentro de tu arsenal de capacitación y de competencias profesionales y que hasta que las logres obtener vas a entrar en estas situaciones de ansiedad. De hecho, si están haciendo este curso es porque la sensación de ineficacia respecto de lo nuevo es quizás un poquito alta, y eso es común, porque frente a esto nuevo ninguno de nosotros es 100% eficaz, porque es una situación inédita y todos tenemos que desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades. Si tu puesto de trabajo es nuevo, ojalá también la sensación de ineficacia te dé un poquito alto para que estés atento y no entres en esa hiperconfianza y que después tenga muchos errores por haberte confiado y eso hace que uno no esté atento en el trabajo, ¿no? Ahora, estas 4 variables, mientras más cerca de 0, mejor. Eso como norma general. Después, la segunda norma, mientras más cerca de este promedio que les muestro aquí, también mejor. Por eso les pido que con ese protocolo ustedes se midan tal como se midieron y que vuelvan a medirse de acá a 2 meses y van a ver si estas variables subieron o bajaron y si eso que subió o bajó tiene relación con decisiones que han tomado en el trabajo o con cómo han reorganizado su puesto de trabajo o cómo se han adaptado a esta nueva forma de vida a la cual nos invita esta crisis mundial que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, si nosotros, bien, esto es lo que les mostré, pero les dejo los gráficos de cómo se está entendiendo este síndrome del burnout. Recuerden que se llama burnout porque es la alusión al síndrome de la cabeza quemada, porque la sensación de aquel que está desgastado por el trabajo es que no puede tomar nuevas ideas, nuevas decisiones o no puede entregarse al trabajo de la misma forma en la cual se entregaba antes, ¿cierto? Por eso es muy difícil para aquel trabajador que está con el síndrome de burnout volver a sentirse realizado por el trabajo, ¿no? Por eso, por ejemplo, dice bueno, acá Katy dice, tengo una contractura muscular por estrés desde hace unos años. Sí, de hecho, los fisiólogos cada vez relacionan más a los problemas osteomusculares de sus pacientes a las situaciones de tensión que están viviendo, ¿no es cierto? En este caso, Katy nos cuenta un tema más crónico, pero también hemos encontrado dolores agudos y problemas agudos por estresantes agudos, ¿no es cierto? Excelente, muy bien. De hecho, ahora la cantidad de horas que pasamos sentados nos va a pasar factura en algún momento, ¿no es cierto? Bien, gracias, Katy. Excelente, sigo avanzando. Muy bien. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, de la gravedad. A ver, les pido perdón por estos slides tristes que pongo en el sentido, pero son cosas que están ocurriendo y en los próximos meses van a seguir ocurriendo, ¿no es cierto? El desgaste que te genera, la frustración profesional y cuando uno entra en un proceso de burnout en este tipo de profesiones, el riesgo más alto es de entrar en lo que se llama una depresión. Puede ser una depresión más crónica o una depresión aguda, que es las ganas de no vivir más, ¿no es cierto? De hecho, cuando se investigó, por ejemplo, una de las primeras investigaciones sobre el burnout,
se investigó en enfermeras en el mundo médico, se encontró que las enfermeras que mejor trabajaban, o sea, que tenían alto desempeño y menos burnout, son aquellas enfermeras que tenían una mediana empatía, pero no una empatía extrema, porque aquellas que tenían empatía extrema se identificaban tanto con el problema de sus pacientes que luego no podían tolerar la frustración de no ayudar a sus pacientes. Eso es algo altísimamente desgastante, ¿no es cierto? A su vez, aquellas enfermeras que tenían cero empatía, o sea, 100% despersonalizadas, no se estresaban, pero su desempeño no era tan bueno y no lograban desarrollar su profesión como aquellas que tenían una empatía media, ¿no? En este caso, ojalá nosotros logremos esa inteligencia emocional de desarrollar esa empatía media para no identificarnos con todos los problemas que tenemos enfrente, pero sí para tener esa información emocional que nos hace tomar mejores decisiones, aunque suframos un poco en el día a día, ¿no? Por eso después vamos a ver algunos conceptos vinculados a la regulación emocional, que sigue siendo la clave, ¿no? Bueno, esto me gustó a mí el otro día también, cómo los artistas van expresando también esta sensibilidad social producto del desgaste y el burnout que están sufriendo aquellos que en este momento mundial están en la primera línea de batalla, que se va moviendo en diferentes países en función que va aumentando o disminuyendo el pico de contagio y la capacidad de ofrecer soluciones a aquellas personas que estén en situaciones límites en su vida en este momento. Por eso quería dejarles también esa coloración artística, ¿no es cierto? El fenómeno del cinismo, ustedes también lo pueden entender así de como el power con el cual uno entra a un trabajo y después cuando uno ve que la situación no va siendo tan estimulante o reforzante o van apareciendo más problemas que soluciones, uno empieza a volverse el Joker o a sentir situaciones de ironía o de sentirse agredido en el trabajo y ya empieza a perder esa felicidad que uno fue a buscar en el trabajo, ¿no es cierto? En la tarea actual en la cual uno se entrega y entrega lo mejor de sí mismo en el día a día, ¿no? Si alguno de ustedes es diseñador, sabe muy bien lo que estamos expresando con el slide de la derecha, que uno empieza a ofrecer su servicio con todas las ganas y que cuando eso no es satisfactorio, uno empieza a sentir esa emoción de frustración y ya sabemos que de la frustración a la sensación de sentirse agredido o agredir, no hay tantos pasos, ¿no es cierto? Entonces, les quería dejar esas ideas también como ilustraciones y suavizar los slides anteriores, ¿no? Esta déjeme que la pase porque es muy técnica, pero si a alguno de ustedes les toca producir software, sabe que el desgaste, digamos, si hay una población que está cada vez más consciente del síndrome del burnout, es la población que trabaja todo el día con tecnologías. Cuando uno trabaja todo el día con tecnología, la capacidad cognitiva que tiene que usar en el día a día es altísima. Entonces, porque cada error que cometes se paga muy caro. Entonces, ahora, para poder hacer uso de esa capacidad cognitiva, tienes que poder trabajar tranquilo. Para poder trabajar tranquilo, no tienes que estar viviendo situaciones de estrés y de ansiedad. Y encima, es una población, de los trabajadores que desarrollan el software, es una población que no ha desarrollado en alta medida su emocionalidad, sino que está desde los 15, 16 años desarrollando su intelectualidad y su capacidad de abstracción y cálculo. Por eso son tan proclives a caer en fenómenos de burnout simplemente porque no han aprendido todos los conceptos que ustedes conocen como inteligencia emocional, ¿no? Entonces, déjenme que lo pase. Y fíjense que también uno lo puede entender a esto desde un punto de vista de lo que es si estamos preparados para esa transformación digital que dijimos al principio, ¿no? Y ahí vienen los conceptos que vamos a profundizar más también en nuestro próximo encuentro, pero principalmente comentarles que cuando uno divide por edades o categorías culturales el tema del burnout, diría, bueno, supuestamente los nativos digitales son los que más preparados están para vivir toda esta transformación por el avance exponencial de las tecnologías. Pero cuando nosotros lo medimos empíricamente, encontramos, y después les dejo la nota, este es de un reportaje que me hizo la CNN hace unos días, cuando uno mide el burnout encuentra que los millennials son los más afectados por el burnout, ¿no? Eso fue para nosotros
un hallazgo muy sorprendente, muy importante, y nos dejó un montón de preguntas que después, si tenemos tiempo, las podemos comentar entre nosotros, ¿no? Ahora, cuando uno ve las generaciones mayores y ve estos fenómenos del nuevo estrés, encuentra estos términos, ¿no? Y acá les muestro otra investigación que hicimos y que nos lleva a ver si el tecnoestrés es una palabra de moda o es realmente un problema emergente, ¿no? ¿Y qué encontramos en Argentina cuando lo medimos a fines del año pasado? Que 1 de cada 4 trabajadores, cuando lo medimos en 7 ciudades argentinas, sufre de ansiedad por el uso de las tecnologías, ¿no? Eso es lo que se conoce como el tecnoestrés, ¿no? La prensa también se hizo eco de nuestra investigación y fíjense los datos que conversábamos también con estos periodistas, ¿no? Cuando hablábamos del tecnoestrés, podemos ver niveles de fatiga que casi el 37% de trabajadores argentinos cuando usa tecnologías, y en este caso de información, se siente agotado, ese agotamiento que yo les nombraba. Que ahí usábamos el término escepticismo casi como sinónimo de cinismo, ¿no es cierto? Y que casi el 30% con el paso del tiempo las tecnologías le interesan cada vez menos. Y eso para nosotros es un problema, porque si las tecnologías es la herramienta que más nos tendría que ayudar ahora en este momento, fíjense, si nosotros somos escépticos respecto de las tecnologías, es poco probable que nos ayuden, ¿no? Casi el 25% entra en ansiedad cuando usa tecnologías y el 20% se siente ineficaz cuando la está usando, ¿no? Eso también nos ilustra respecto de este nuevo burnout que estamos teniendo producto del uso de las tecnologías. Y cuando lo miramos por edades o generaciones, encontrábamos que es algo más, encontramos que a mayor edad, y este es un problema para los inmigrantes digitales, o sea, para aquellos que crecieron en un mundo analógico y de repente tienen que reconvertirse en un giro de 300, digamos, un giro tremendo respecto de todo lo que aprendieron en su vida. Encontramos lo que están sufriendo en este momento y ahí donde viene esa capacidad transformacional de algunas personas y que en otras realmente no lo están logrando. Fíjense que a mayor edad en esta población argentina encontramos mayor escepticismo hacia las tecnologías, menor fatiga experimentada, pero ¿por qué encontramos menor fatiga en las personas de mayor edad cuando usan tecnología? Es porque cuando nos comentáis directamente las uso menos. Ahora, mayores niveles de ansiedad, eso hace que se genere un bloqueo. Las personas mayores, cuando uno le da una herramienta tecnológica nueva, ni la tocan porque sienten que la van a romper. Eso es un vicio analógico, digamos, ¿no es cierto? En cambio, si vos le das a un niño una nueva tecnología, lo primero que hace es digitalizar la experiencia, o sea, empieza a tocar. Y por eso menores niveles de confianza en su capacidad de manejar estas nuevas tecnologías, ¿no? Excelente, eso solamente datos. Después, otro concepto que empieza a ser un concepto emergente, lo que se llama la tecnoadicción. La tecnoadicción es cuando uno se vuelve adicto al uso de tecnologías y se vuelve dependiente de las mismas y tiene dos síntomas. Primero, el uso excesivo de las tecnologías y se empieza a olvidar del factor humano. Y segundo, es el uso compulsivo de las tecnologías. ¿Qué encontramos a nivel generacional respecto de la compulsión? Que el 48% de los millennials, esto es, aquellos trabajadores que tienen hasta 35 años, tienen conductas compulsivas, o sea, no pueden frenar de usar tecnologías, pero no porque las elijan voluntariamente, sino porque no lo pueden frenar. Que solo el 30% de la generación X, o sea, aquella generación de trabajadores que tienen entre 35 y 50 años, tiene uso compulsivo, pero también es alto. Y los baby boomers, o sea, aquellos trabajadores mayores de 50 años, tienen usos compulsivos. Entonces, el riesgo de los millennials es justamente este uso irracional e irrefrenable de las tecnologías y despertarse y mirar el celular y lo último que ven antes de acostarse para dormir es mirar, por ejemplo, el celular, ¿no es cierto? Otro concepto que les dejo como nombre o inquietud de lo que es lo contrario al tecnoestrés o el tecnoflow, que es la experiencia de bienestar saludable dada por el uso de las tecnologías en el trabajo. Cuando uno disfruta usando tecnologías y cuando uno logra concentrarse y tener una inmersión tal en las tecnologías que te produce una sensación de aprendizaje intrínseco y de resolución de los nuevos problemas, ¿no? Esta experiencia de disfrute y capacidad de absorción cognitiva o foco es lo que nos lleva al tecnoflow, ¿no?
Les dejo estos datos, son nuevas ideas, nuevos conceptos. Y sí, la principal herramienta que hemos encontrado en esta investigación en empresas argentinas es que este tema cultural se soluciona a partir del concepto de embajadores digitales. Los embajadores digitales son aquellas personas nativos digitales que ayudan a los inmigrantes digitales a cruzar esa frontera. Obviamente en algunas empresas se premia esto, hemos visto programas donde se premia a los nativos digitales que desarrollan programas para que los baby boomers puedan tener una inmersión en los nuevos sistemas de trabajo y que esa inmersión sea por transferencia cruzada. Las generaciones más jóvenes les enseñan a las generaciones mayores a cómo entrar a este nuevo mundo, ¿no? Ese es el fenómeno de los embajadores digitales y en algunas empresas hacen hasta sistemas de capacitación con premios internos cuando ven ocurrir este fenómeno cultural, ¿no? Y lo otro que también les quería traer es la visión contraria al fenómeno del burnout, que es la experiencia del work engagement, y ustedes tienen también, ahí yo les dejé un protocolo de donde se miden 3 variables del work engagement o la alta, que es el estado emocional de altísima conexión con el trabajo, ¿no? Ese work engagement se da cuando uno siente mucho vigor, dedicación y concentración o absorción cognitiva en el trabajo, ¿no? Fíjate el valor que te da de vigor, que ojalá sea lo más alto posible, que el vigor es la alta energía voluntaria que uno pone en el trabajo. Después, ahí Juan dice, necesitamos muchos embajadores. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Juan es un gran amigo baby boomer, yo soy generación X y también necesito de muchos embajadores. La dedicación es la sensación de orgullo, significado y propósito que uno tiene en el trabajo, que también ojalá te haya dado lo más cerca de ser posible. Y la absorción cognitiva, la posibilidad de concentración y disfrute por esa inmersión que tienes en el trabajo. Eso lo nombro porque hemos visto en empresas argentinas, por ejemplo, hay una embotelladora muy grande, cuya marca estoy seguro que ustedes también consumen en vuestros países, que en Argentina veíamos en las áreas donde había alta concentración y absorción cognitiva, había menos accidentes, había menos errores. Entonces, por eso insisto en esa capacidad de absorción y concentración, porque si vemos el comentario que dijimos al principio, sabemos que actualmente el comentario de que a nosotros nos cuesta esta concentración, porque el trabajo que antes hacía en la oficina, en mi empresa, donde yo manejaba mis horarios, ahora lo hago en la mesa, en la misma mesa en la cual puedo estar con otros familiares resolviendo problemas comunes o problemas familiares. Entonces la absorción cognitiva ahora es altamente improbable, ¿no es cierto? Por eso, ojalá le haya dado lo más alto posible, ¿no? Lo más alto posible significa, en estos números, que te haya dado de vigor por encima de 4,7, de dedicación por encima de 4,4 y de absorción cognitiva, que es la variable más difícil de lograr del work engagement, por encima de 4,2, ¿no? Si te dan valores más bajos, significa que no estás logrando conectarte en este momento con el trabajo, no porque seas un mal trabajador, sino por situaciones que estoy seguro que te están viniendo en este momento a la cabeza, ¿no? Bien. Y cuando uno trabaja todos estos temas de Work and Game, déjame pasar esto, que es la última investigación que hicimos el mes pasado, pero simplemente quiero avanzar un poquito más sobre las causas y lo que ven arriba, ¿no es cierto? ¿Qué te lleva a sentirte estresado? ¿Qué te lleva a sentirte conectado con el trabajo? ¿Qué te lleva al burnout? ¿Qué te lleva al Work and Game? Cuando lo estudiamos, lo que nos damos cuenta tienen que ver con las vivencias en el día a día. Si las vivencias son de emociones negativas, te va a ir desgastando y vas a entrar en burnout. Si la vivencia preponderante es de emociones positivas, te vas a seguir conectando con el trabajo y ese disfrute va a hacer que brilles y que te sientas totalmente compenetrado con lo que estás haciendo y bueno, y ojalá eso caracterice tu día a día, ¿no? Actualmente eso lo encontramos, esa conexión con el trabajo, no lo estamos encontrando a partir de experiencias de placer o disfrute, sino del sentido y la posibilidad que uno tiene en este momento de ayudar y de colaborar con aquellos que realmente estén viviendo problemas más difíciles que uno, ¿no? Muy bien. Las emociones negativas, ¿se acuerdan que estaba en la definición de estrés? Que el estrés es la emoción negativa sostenida en el tiempo, producto de este desajuste entre los problemas del trabajo, las demandas energéticas laborales y tu capacidad de dar respuesta, ¿no? Ahora, esta emoción negativa
bien utilizada en el trabajo, se entiende que es una herramienta porque tiene también un valor adaptativo. Ese valor adaptativo consiste en que es una señal de alarma para detectar lo que no va bien y te informa sobre las amenazas. ¿Se acuerdan en el management clásico? Los estudios sobre oportunidades y amenazas, los estudios del FODA o DAFO según los diferentes países, ¿no? Bueno, lo primero que te avisa de las amenazas son las emociones negativas. Frente a una amenaza te sentís mal, te sentís enojado, te sentís perturbado, te sentís triste, o te sentís miedo, o básicamente te sentís amenazado. Se activan para responder a problemas y demandas energéticas y hace que uno se ponga en tensión y redirija su esfuerzo hacia la causa de esa emocionalidad negativa porque uno lo que quiere es no tener esa emocionalidad negativa. A su vez, las emociones positivas, súper estudiadas por la persona que ustedes ven allí en el medio, que es una persona que se llama Barbara Fredrickson, y les recomiendo ver los libros de ella, que son de divulgación científica. Ella tiene un laboratorio es muy loco lo que voy a decir, pero es un laboratorio del amor, donde estudia la experiencia de conexión emocional entre las personas a partir de experiencias reales y sostenidas en el tiempo, ¿no? Eso hay un congreso en el cual estábamos, ese congreso que fue en Montreal, en Canadá, ¿no? Que fue la misma ciudad donde se empezaron los estudios sobre el estrés hace 50 años, ¿no? Ella dice, Barbara Fredrickson, que las emociones positivas tienen un valor adaptativo también, o sea que aparte de hacerte sentir bien, son útiles. ¿Y por qué son útiles? ¿Por qué es útil? ¿Y por qué te sirve sentirte bien? Y porque esta emocionalidad te avisan de que hay una oportunidad allí, de que hay algo que te va a aumentar tu fortaleza. Y por eso las emociones positivas generan optimismo, resiliencia y conexión con tus compañeros. Si te sentís bien en el gimnasio, vas a aumentar tus recursos físicos. Si te sentís bien con tus amigos, vas a aumentar tus recursos de amistad, o sea, te vas a conectar con ellos. Si te sentís bien en el trabajo, ahí es donde viene esa experiencia de conexión y work engagement. Por eso, déjenme simplificar lo que hemos venido conversando hasta ahora en esta fórmula, ¿no es cierto? Donde vemos en la fórmula cómo las emociones se activan frente a las demandas, que es la D en rojo, y los recursos que uno tiene para afrontar esas demandas, ¿no es cierto? Que es el azulcito, ¿no? Las emociones negativas, ¿se acuerdan? Se activan, vas a tener emociones negativas y las vas a poder usar como herramienta, siempre y cuando las actives para responder a las demandas actuales. Entonces, tenés que entender qué es lo que te enoja y qué es lo que te da miedo. Y allí va a encontrar que la negatividad tiene un sentido funcional. Obviamente, si hay algo que te enoja y no se puede solucionar, es ahí donde vas a tener ese enojo en el tiempo y donde van a aparecer esas úlceras que vimos al principio, ¿no es cierto? Y después, las emociones positivas se activan, y es algo que al cual tu organismo le da play, para generar más recursos y para responder a demandas actuales y futuras. Esta afirmación no es que yo la diga así alegremente, sino que la hemos comprobado también en papers de divulgación científica que yo les dejo allí a consideración para aquellos que quieran más fundamentación de las cosas que estamos hablando, que son las letras que yo dejo abajo de los slides, ¿no? Que son investigaciones en ciencias sociales donde nosotros podemos comprobar estas hipótesis en poblaciones más grandes de personas y vemos cómo se relacionan en las mismas y las que me permiten a mí decirles tan tranquilamente, hagamos foco en desarrollar emociones positivas en el trabajo, porque eso es lo que nos va a ayudar a desarrollar nuevos recursos para responder a nuevas demandas y nuevos problemas como son los que nos va a traer muy probablemente en nuestro futuro cercano, ¿no? Nuevos problemas. Muy bien, entonces, esas emociones negativas, uno de los principales conceptos que quiero conversar con ustedes, y ya voy a abrir el juego a preguntas y comentarios, por favor, es que las emociones negativas, para que realmente sean una herramienta que podamos usar, nosotros tenemos que aprender a regularlas. ¿Regular qué es? Vieron cómo digamos, no hay avance en la historia de la humanidad que no haya sido dado por la regulación de algún elemento. Si hoy no pudiéramos regular el fuego, no podríamos comer lo que estamos comiendo en el día a día. ¿Cómo regular el fuego? Y con alguna herramienta que te permite a veces subirlo un poco, más fuego o menos fuego.
No te podés bañar si no regulás la temperatura del agua. Más caliente, menos caliente. No podés manejar un carro o un auto si no podés regular la velocidad con la cual te trasladas de un lugar a otro, más rápido, menos rápido. Entonces esa capacidad de hacer más, menos, es lo que se entiende como regulación, ¿no? Por eso te digo, si te enojas y no tienes la capacidad de hacer más, menos enojo, vas a tener muchos problemas. ¿Qué es lo primero que tenemos que regular los seres humanos? Perdón. La frustración. Si no aprendemos a regular la frustración, cada pequeña frustración se transforma en una frustración máxima, sobre todo cuando uno tiene una ilusión de que las cosas salgan perfectas y la vida te va mostrando que no salen tan perfectos como te has imaginado. ¿Qué otras cosas tenemos que regular? Por ejemplo, si querés tener una vida saludable, ya lo saben, tenemos que regular esa voracidad o esa capacidad o ese hambre, ese apetito que si nuestros padres no nos hubieran enseñado cuando niños a manejarnos de determinada manera, a comer en determinado momento, hoy tendríamos justamente ese problema para regular nuestra capacidad alimenticia. En el ámbito de las oficinas, la regulación del enojo, si no lo regulas y actúas de esa forma, vas a obtener también esta forma. Entonces, todo esto simplemente lo puedo decir tan tranquilo a partir de, bueno, publicaciones que hicimos de cómo, ahí lo ven a la derecha, olvídense de esos numeritos matemáticos, pero nosotros pudimos mostrar en poblaciones de trabajadores cómo las emociones positivas y emociones negativas que están allí en medio del cuadro se vinculan con el engagement y con el burnout, y cómo lo que nosotros sentimos también está relacionado con la manera en la cual nosotros regulamos esas emociones. Si ustedes ven arriba, dicen procesos elaborativos de regulación emocional, y abajo van a ver procesos automáticos de regulación emocional que tienen que ver con la manera en la cual el ser humano, producto de cómo está diseñado nuestro cerebro, regulamos las emociones. Tenemos una forma emocional de regular elaborativa y otra forma automática, ¿no? La automática es la que aparece primero. Cuando vos te enfrentás al león que dijimos al principio, por suerte se te activa esa sensación de amenaza que está dado por estos dinamismos psicológicos que a los cuales somos poco conscientes, pero que principalmente frente a una situación muy estresante vas a activar. Ese es un procesamiento automático que tiene que ver con la catastrofización, rumiación o autoinculpación. Si eso lo activas frente a un peligro inminente y presente, está bien. Ahora, si frente a cualquier problema de la vida te pones a catastrofizar, esto es, pensar que este va a ser lo peor que te pasó en la vida y que no tiene solución, eso es catastrofizar. O rumiar, esto es, pero cuando te quedas sin poder dormir porque estás permanentemente pensando en un problema. O autoinculpación, cuando te pones, por mi gran culpa, cómo no hice esto, cómo no me puse a estudiar aquello, cómo no lo resolví, cómo si hubiese hecho aquella tal cosa. Ese procesamiento automático es lo que te va generando todos los otros problemas de sobrecarga emocional, que es lo que te va desgastando y generando esa situación de burnout. Frente a esos problemas automáticos que son muy presentes, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, esa película la vieron, sé que se acuerdan de La vida de Pi, ¿no? Es una metáfora, pero a mí me ilustra muy bien este proceso emocional, porque aún en las peores crisis, uno tiene que salir de ese modo automático de funcionar y activar lo que aquí vemos como procesamiento elaborativo, que son aquellos procesos mentales que activamos, pero son muy difíciles de activar, cuando nos sentamos tranquilos o cuando logramos conversar con otra persona y frente al mismo problema, primero lo reinterpretamos. La reinterpretación es tratar de usar otros pensamientos a los pensamientos habituales. Todos tenemos nuestra forma habitual de pensar, lo difícil es usar otros pensamientos. Por eso es la reinterpretación. Es decir, bueno, estoy yo y está el tigre, o sea, estamos los dos, algo tengo que hacer, no puedo vivir afuera del bote. Aceptación, esta es la realidad. La aceptación se da después de una situación de duelo. Acuérdense que el duelo es una emoción que activamos después de una pérdida. Si no aceptamos que el mundo cambió, que la vida cambió y que ahora tenemos que retransformarnos de manera
y usar las nuevas herramientas digitales que existen o las que van a existir a futuro y que yo tengo que transformar mi capacidad de trabajar a partir de toda esta digitalización exponencial, si yo no lo acepto, es poco probable que yo me vuelva apto al nuevo mundo. Porque lo voy a seguir catastrofizando, voy a seguir enojado y después voy a entrar en esos procesos de autoinculpación o de culpar a otros por este problema, ¿no? Focalización positiva es otra herramienta. La focalización en los planes, es decir, bueno, acepto la situación, este es mi plan de salida. Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto. De hecho, en todas las terapias cognitivo-conductual o psicoanalíticas también, todo lo que hace uno cuando trabaja con un psicólogo es trabajar todo este procesamiento elaborativo frente a los problemas que yo creo que me desbordan, que me ayuda a dar otra interpretación, que me ayuda a aceptar la situación, que me ayuda a buscar un nuevo plan y poner en perspectiva, o sea, buscar otra mirada más alejada emocionalmente de lo que en este momento me está desbordando, ¿no? Entonces simplemente les dejo nombrar eso, pero es como para que ustedes se lleven una idea de que frente a un mismo problema tenemos distintas formas de regular esas emociones que nos está generando esa situación estresante y que si no logramos este procesamiento elaborativo vamos a tener la úlcera que yo les comentaba al principio, ¿no? Para cerrar y abrir juego a las preguntas y también agradeciendo la paciencia de ustedes, fíjense esta imagen, ahí yo estoy al medio ayudando a mi cuñada en el cumpleaños de su hijo a inflar, acá en Argentina se llama una piñata, que es un globo que adentro lleva un montón de caramelos, etc., ¿no? Y a mi costado está mi sobrina chiquita que estaba ahí demandando mi atención, ¿no? Yo lo que quiero es que sigan el proceso emocional de ella, ¿no? Ahí ella quiere la atención de su tío. ¿Logra la atención de su tío? No. Entonces, ¿ella qué hace? Se activa. ¿Se acuerdan del proceso inicial que vimos en situación de estrés? Se alarma porque no tiene la atención y se activa. Se activa y demanda la atención. O sea, toda su musculatura, todo su sistema motor está basado en lograr su objetivo, que es la atención del tío. ¿Logra la atención del tío? No. Entonces, ¿ella qué hace? Fase de resistencia. Insiste. Insiste. Cuando ella insiste, su emocionalidad, y ahí el tío, que le dice, aguanta un cacho, tenés que poder esperar, que es lo que ustedes conocen como la capacidad de tolerancia a la frustración, la capacidad de esperar. ¿Se acuerdan de lo que dijimos de regular la frustración? En este caso le digo esperar, ella empieza, ¿se acuerdan? De la frustración a la agresión hay pocos pasos, ¿no es cierto? Entonces ella dice, bueno, quiero seguir demandando la atención de mi tío, y empieza ahora con otro recurso, lo muerde. Sigue en fase de resistencia, lo muerde, estoy seguro que debe estar experimentando emociones negativas en ese momento, y después dice, bueno, listo, ya está, espero. Y ahí cambia toda esa capacidad regulatoria de esa frustración inicial y simplemente espera un poco. Seguramente su cabeza está aceptando la situación, acuérdense ese recurso elaborativo de regulación emocional, aceptando la situación, espera y en su momento va a lograr esa atención necesaria. Pero ahí podemos ver todo ese proceso de regulación emocional y nosotros permanentemente en el día a día pasamos varias veces por ese proceso, que si no logramos esa aceptación, vamos a entrar siempre en esas situaciones de desgaste que son más parecidas a la del burnout que a la del work engagement, ¿no? Entonces, bueno, les quería dejar ese ejemplo simplemente y recordarles, hemos pasado por este camino, ¿no? Del estrés al estrés crónico y el burnout cuando no logramos solucionar esas situaciones que nos causan esa emocionalidad negativa y que cuando sí nos sentimos bien en el trabajo logramos ese work engagement con esas 3 dimensiones que ustedes tienen allí como vigor, dedicación y absorción, que ojalá las tengan en alto, y que detrás de todo eso hay un proceso emocional del cual solamente hoy pudimos ver una parte, que es distinguir a las emociones de una manera evolucionista entre emociones positivas y emociones negativas, y que las emociones positivas hacen que uno esté atento a las oportunidades que nos demanda, en este caso, este nuevo mundo, y las emociones negativas para poder gestionarlas, porque sirven como aviso, pero tenemos que aprender a regularlas. Para poder regularlas tenemos que distinguir entre ese automatismo que tenemos emocional y la capacidad más tranquila de poder esperar un poco para aceptar nuestra situación, reinterpretarla, reelaborarla y poder ver en perspectiva nuestras nuevas situaciones y de esa manera
encontrarle la vuelta para resolver estos problemas o estos leones que dijimos al principio, en función de los recursos que vayamos encontrando, ¿no? Bien. De esta manera, ¿se acuerdan que empezamos, ¿no es cierto?, con esa noche oscura, que era lo que yo veo desde mi ventana en todos estos días de confinamiento, que créanme que tuve, creo que ya llevo, no sé qué son, 90 días adentro del departamento, pero también en el mismo departamento se puede ver cómo sale el sol. Algunos de ustedes que conocen mi ciudad van a distinguir ese edificio como la Torre Ángel a la derecha. Y así como empezamos con esa noche oscura, déjeme cerrar también con este amanecer, que es lo que veo todos los días, y lo que me recibe y me dan obviamente ganas y me conecta positivamente con esta, que ojalá sea por ahora, ¿no es cierto?, esta forma de vida que es cada uno trabajando desde su casa, ¿cierto? Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu clase de hoy. Y bueno, aquellos que quieran hacerle alguna consulta pueden hacerlo habilitando el micrófono o a través del chat, que es la barra que tienen abajo a la izquierda. Gracias, Marcelo. Sí, ahí dice mucho por trabajar, estoy de acuerdo. Tenemos mucho por trabajar, pero en un sentido positivo también. Después también ahí pregunta si hay algún ejercicio para lidiar con el estrés. Interna, en nuestro próximo encuentro vamos a ver cómo se entienden las herramientas y los factores organizacionales y los recursos que tenemos para lidiar con el estrés desde un punto de vista del trabajo, ¿no es cierto? Ahora, Katy, también desde un punto de vista personal, la principal herramienta tiene que ver con todo aquello que puedas desarrollar en tu día a día y que te permita darle play a estos procesos elaborativos que vimos al final, ¿no? Todo lo que te ayude a aceptar distintas situaciones o la capacidad que puedas desarrollar para tener nuevas ideas o nuevas visiones o conectarte con gente más optimista frente a esto. Y después también actualmente se están usando muchísimo todo lo que es la sabiduría oriental, que seguramente la conoces por el lado del yoga o del mindfulness, que permite esta capacidad tranquila de momentáneamente frente a situaciones adversas poder sentarse tranquilo y simplemente respirar. Y eso hace que uno visualice los problemas desde otro ángulo, ¿no es cierto? Que lo vas a encontrar como mindfulness, si querés puedes chequear eso, tiene que ver con eso, ¿no? Pero principalmente me interesaba que puedan entender esta lógica de cómo se activa en uno la experiencia del estrés frente a la tensión normal de la vida, qué pasa con el estrés crónico y cómo trabajar conocerse uno mismo, qué me estresa a mí, qué me causa emociones negativas, es la otra herramienta, qué me causa emociones positivas, y todo eso tiene que ver con todos los ejercicios de autoconciencia o autoconocimiento, ¿no? No es que no haya herramientas para el estrés, pero tiene que ver primero con ese autoconocimiento, segundo con esta capacidad de uno de poder en el día a día lograr tener la tensión necesaria para vivir, pero detectar cuando hay una sobretensión. Por eso poder descansar es clave, que ahí cuando uno distensiona, somos un organismo de tensión y distensión. De hecho, yo no he mostrado las investigaciones nuestras respecto de la importancia del buen descanso, ¿no? Encima es más difícil ahora porque se nos volvió loco a todos el ciclo sueño-vigilia con todos estos problemas del COVID, ¿no? En Argentina sí hay uno de los problemas que aumentaron, son los trastornos del sueño. Así que bueno, simplemente quería dejarte esas ideas, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por la exposición, por la clase. Te esperamos el próximo martes
a la misma hora para seguir aprendiendo sobre esto y seguir viendo cómo intentamos asimilar todo esto que nos pasa. Bueno, excelente. Muchas gracias de mi parte. Y yo ya lo estoy extrañando hasta el próximo martes. Gracias por todo. Gracias, Carlos. Un abrazo, que andes muy bien. Que tengan muy buenas tardes todos.